Ahora seguimos con la osteocinemática, que son movimientos amplios del cuerpo humano que se pueden ver a simple vista. La primera clasificación son los giros, dentro de los que encontramos las rotaciones de cuello, de hombro, de tronco, de cadera, y en el antebrazo la supinación y pronación. Seguimos con los balanceos puros, los cuales son movimientos que se dan solamente en un solo plano y eje. Tenemos dos ejemplos. El primero es la flexión de codo, solo se da en el plano sagital. La aducción de cadera, que solo la vemos en el plano frontal. Seguimos con la flexión de muñeca, que solo la vemos en el sagital. Flexión, extensión de rodilla igualmente, sagital. Seguimos con el air squat, que la sentadilla se da desde el sagital, donde vemos movimientos de flexión y extensión en rodilla y en cadera. El deadlift o peso muerto, donde vemos que el principal movimiento es la flexión de cadera y de tronco, y manteniendo también una pequeña flexión en las rodillas para luego realizar la extensión y volver a posición inicial, es desde el plano sagital. La carrera también, que desde el plano sagital podemos ver movimientos de flexión, extensión de hombro, vemos flexión, extensión de cadera, flexión, extensión de rodilla, planti y dorsiflexión en ambos hemisferios. Siguiente movimiento es la push-up. Y vemos que desde el plano sagital se ve la flexión del codo en la fase de descenso y la extensión del mismo en la fase de ascenso. El siguiente movimiento es el pedaleo, en el cual vemos que hay dorsi y plantiflexión, flexión y extensión de rodilla y cadera desde el plano sagital, al igual que el curl de bíceps, donde se nota la flexión del codo. El siguiente es el crunch abdominal, en el cual se evidencia la flexión del tronco en la fase de ascenso, todo desde el plano sagital en una posición de cúbito supino. Seguimos con los balanceos impuros, que son movimientos que se dan en dos o más ejes. El primer caso es la circunducción de hombro, tanto hacia adelante como hacia atrás, que vemos que se da desde los tres planos, porque hay flexiones, aducciones y rotaciones, extensión y aducción. Al igual que en cadera, sucede en lo mismo en ambas aducciones de cadera. Empezamos con movimientos de Ultimate. El primero es el backhand, en el cual desde el plano frontal podemos ver que hay aducción de cadera, luego abducción, al igual que en el hombro. Está en posición neutra y luego realiza una abducción. Seguimos mirando desde el plano sagital, como hay flexión, extensión de cadera, flexión en rodilla, flexión en codo, para luego extensión al momento de soltar el disco. En el forehand, desde el plano frontal, vemos como una abducción bilateral de cadera, una abducción en el hombro izquierdo, que es con el que lanza, y desde el plano frontal podemos observar como desde la flexión del codo realizan una extensión para soltar el disco. Continuamos en el Ultimate con el hammer, en el cual vemos cómo se da una abducción en el hombro, seguida de una aducción. En la segunda fase, solo vemos desde el plano frontal, desde el sagital, se puede evidenciar una flexión y extensión en el codo en el momento en que suelta el disco. Seguimos con movimientos de fútbol, en el cual tenemos el saque de gancho, en el caso de los arqueros. Vemos movimiento entre los tres planos, en lo que destaca la circunducción del hombro con el que sostiene la pelota. Siguiente movimiento es el drible de baloncesto, en este caso lo hicimos con cambio de mano. Vemos desde los tres planos, ya que en el plano frontal vemos como para avanzar realiza flexión, extensión en cadera, en rodilla, dorso y plantiflexión, flexiones y extensiones de codo y de hombro. En el plano frontal vemos la abducción y aducción de cadera en el momento en que cambia de mano, al igual que en el hombro. Y desde el plano transversal vemos una supinación y pronación en el momento en que realiza el drible. El siguiente movimiento es recepción de voleibol, en el cual desde el plano sagital podemos ver como una fase en la que está preparando el movimiento para luego realizar una flexión del hombro y extensión del codo para llegar a impactar la pelota. Desde el plano frontal vemos como los hombros están en una posición neutra, con las manos en las piernas, y luego realizan una aducción para juntarse e impactar la bola. El noveno es el pateo de fútbol, en el cual desde el plano frontal podemos ver una abducción y aducción de cadera en el momento de impacto. En el plano sagital vemos una flexión, extensión de cadera, al igual que en rodilla, y todo el tiempo hay una plantiflexión. También desde el frontal podemos ver cómo para equilibrarse el deportista realiza una abducción de hombros.
En el saque de volea del arquero, los tres planos se dan movimientos, destacamos desde el frontal la abducción y aducción de la cadera que impacta el balón. Desde el plano sagital destacamos la flexión y extensión de rodilla y la plantiflexión. Y desde el transversal, una rotación que sea en tronco y en cuello. El saque de banda de fútbol igualmente lleva plano frontal y sagital. Desde el frontal destacamos la abducción y aducción del hombro por encima de la cabeza. Y desde el sagital destacamos la flexión y extensión del codo, al igual que la extensión en el momento en que se impulsa para lanzar la pelota. Como 12 tenemos la técnica de dedos de voleibol, igual que en el saque de banda destacamos acá la abducción que se da en los hombros y en el sagital la flexión y extensión de los codos en el momento en que soltamos la bola. El 13 es el drive en el tenis, se da en los tres planos. Vemos que movimientos en las piernas de flexión, extensión, vemos una abducción bilateral de cadera. Luego realiza una aducción para acercarse a la pelota, al igual que en hombro. Inicia con abducción y finaliza en aducción. El codo inicia en extensión y pasa a hacer una flexión en el momento de impactar la pelota. Y también realiza una rotación de tronco desde el plano transversal. Vamos con el servicio en tenis que también se da dentro de los tres planos. En el plano frontal podemos destacar la abducción, aducción del hombro, al igual que de la cadera. Dentro del sagital, en la fase del salto podemos destacar la planti y dorsiflexión, flexión, extensión en rodilla y en cadera, y la flexión y extensión del hombro y codo. También desde el transversal vemos como hay una rotación en el tronco. En natación tenemos los dos casos, el estilo libre y el estilo espalda. Ambos son similares, llevan los tres planos. Destacamos que la patada es similar en ambos, vemos plantiflexión, vemos que una flexión, extensión de rodilla y flexión, extensión en cadera. En ambos vemos un movimiento de circunducción en el hombro, en el caso del estilo libre es hacia adelante, en el caso de la espalda se da hacia atrás, por lo cual se dan los tres ejes. Acá tenemos otros dos movimientos que son muy similares. El primero es el bateo en béisbol, el segundo es el swing de golf, los cuales vemos cómo realizan una abducción del hombro derecho y aducción del hombro izquierdo para sostener el bate. En el otro caso es por abajo con el palo de golf y luego vuelven al centro. Entonces vemos que se da el movimiento en hombro, vemos una rotación en el tronco hacia el lado que se va a impactar la pelota, también del cuello para seguir el movimiento de la misma y movimientos de flexión y extensión en el codo. Tenemos el cabeceo en el fútbol, en el cual para el salto necesitamos desde el plano sagital lo que es una plantiflexión, flexión, extensión de rodilla, flexión, extensión de cadera. En el momento de vuelo, en la fase de vuelo, vemos desde el plano frontal cómo se da una abducción en los hombros para ayudarse con el impulso y desde el plano transversal la rotación en el cuello, que en el momento de cabecear es la que le da la dirección a la pelota. Finalmente tenemos los jumping jacks. Este movimiento desde el plano frontal es muy claro, abducción y aducción de hombro, al igual que en cadera. Y desde el plano sagital vemos que para realizar el salto debe hacer una plantiflexión. Se marca mucho en la segunda imagen, al igual que una ligera flexión de rodillas, aunque no sea tanta, pero sí se da dentro de los dos planos. Ahora vamos con la artrocinemática, que son micromovimientos que se dan en las articulaciones que no podemos ver a simple vista. El primer movimiento que vamos a analizar es la flexión de hombro, extensión de hombro, abducción y aducción. Vamos a ver los videos. Para los movimientos del hombro voy a utilizar esta lámpara como analogía, en la cual aquí tendremos la cavidad glenoidea, el húmero y la cabeza del húmero. El primer movimiento es el de flexión, en el cual vemos cómo la cabeza del húmero realiza un movimiento de rotación para realizar la flexión del hombro.
que hay varios puntos de la superficie móvil que contactan con varios puntos de la superficie fija. En este caso, la superficie fija va a ser la cóncava, que es la cavidad glenoidea, y la superficie móvil va a ser la convexa, que es la cabeza del húmero. En el movimiento de extensión sucede exactamente lo mismo, pero ahora hacia atrás. Siguiente movimiento es el de aducción, en el cual la cabeza del húmero rueda hacia arriba y se desliza hacia abajo para realizar el movimiento. Finalmente, en la aducción sucede todo lo contrario, rueda hacia abajo pero se desliza hacia arriba. La cadera continúa usando esta analogía, en el cual esta será la pelvis, aquí tenemos el acetábulo, el fémur y el bombillo funcionará como la cabeza del fémur. El primer movimiento es el de flexión, en el cual sucede lo mismo del hombro, que la superficie cóncava es el acetábulo y la superficie convexa es la cabeza del fémur. En este caso, la fija es la cóncava y la móvil es la convexa. Entonces, primero vemos como la cabeza del fémur rota y realiza la flexión. Hacia el otro lado sucede lo mismo y realiza la extensión. Seguimos con la abducción, en la cual la cabeza del fémur rueda hacia arriba y se desliza hacia abajo. Y en la aducción rueda hacia abajo y se desliza hacia arriba para realizar el movimiento.